Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien. El día de hoy me acompaña aquí nuevamente mi papá, el profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia. Papá, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Olmo. Aquí listos para platicar. Qué bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la falta de agua en México. Obviamente vamos a enfocar esto hacia el tema agrícola, o sea, lo vamos a tocar en general y después vamos a hablar de ello enfocado hacia la cuestión agrícola. Este es un tema que has estado investigando recientemente y sobre el que has dado algunas presentaciones. Antes, obviamente, de comenzar a hablar sobre el impacto que ha tenido la sequía en la agricultura nacional y que afortunadamente ahorita, pues al menos en varias regiones del país ya está lloviendo de forma considerable y esperemos siga así durante al menos un par de meses más. Pues, ¿cuál es la importancia que tiene el agua para nosotros como humanidad? Pues el agua podríamos decir que es uno de los elementos centrales, si no es que el más importante para la vida. Dentro de estos consideraríamos además el oxígeno, los alimentos y una temperatura apropiada, que en nuestro caso pues anda más o menos de los 0 a los 50 grados, pero el agua es importantísima porque solo se puede vivir unos cuantos días sin ella. El otro elemento central para la vida pues es lógicamente el oxígeno. En el oxígeno pues algunos que hayan andado nadando y se hayan sumergido pues saben que puede uno durar muy poco sin oxígeno. Entonces estos elementos son centrales tanto para la vida humana como para la vida animal, no podría existir sin ello. Bueno, y de allí hay algunos otros elementos, pues que se dice, como el carbono que constituye buena parte de nuestro cuerpo y todos los demás. Pero lógicamente de esos, si en determinado momento nos falta, su necesidad no se manifiesta inmediatamente, como en el caso del oxígeno, el agua y pues lógicamente los alimentos. Bueno, también la temperatura, tú sabes que con una temperatura en estos días pasados que andaba rondando los 50 grados, pues ya hubo muchos problemas. Sí, Lo mismo hacia los 0 grados, aunque allí hay la posibilidad pues de ponerse una buena cobija, una buena chamarra, abrigo, lo que sea. Ahora bien, hablando del agua, esta no es tan abundante en el planeta, constituye muy poca proporción del volumen, el de agua tal dulce en manera este que caso. aun cuando ocupa 2/3 partes, esta está distribuida en un promedio de 2 a 3 kilómetros, de tal manera que comparándolo con todo el planeta, pues es muy poco. Ok, Sin embargo, una cuestión central es qué tanta agua dulce tenemos para todas las actividades humanas, no solo para beber. Pues resulta ser que la mayor parte del agua la tenemos en los mares y es agua salada, que no se puede consumir y no sirve para muchas actividades de las que se realizan para el desarrollo de la economía. Claro, se puede desalinizar, como más adelante veremos. De este 3% de agua dulce, se dice que el 2% se ubica en los casquetes polares, en los glaciares y todo eso, y que solo el 1%, esto es de cada 100 litros, solo 1 litro se puede utilizar en todas las actividades humanas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un recurso relativamente escaso. Pero este problema de la falta de agua no solo es por la poca agua dulce que existe, sino sobre cómo está su distribución y cómo nos llega. Eso es lo importante del agua.
Ok. ¿Alguno, ¿Alguna opinión? Y de este 1% de agua dulce disponible, más o menos en promedio la agricultura utiliza el 70%. Estaríamos hablando de, de utilizarlo para usos agrícolas, pero no con una gran eficiencia. Efectivamente, ahí es donde está en la cuestión, pero antes vamos a ver de dónde llega el agua dulce. El agua dulce es parte de la lluvia o nos llega a través de la lluvia. En días pasados que estaba la gran sequía, pues ya vemos lo que eso implicaba. Como parte de la lluvia, la naturaleza tiene pues dos formas principales de hacer agua dulce. La primera es evaporándola. Y aquí hay que señalar que la evaporación bajo determinadas condiciones atmosféricas puede ocurrir desde los 0 grados. Hay una idea un poco confusa que se cree que es a los 100 grados. A los 100 grados en promedio el agua hierve y se evapora, pero de un cuerpo de agua se puede evaporar desde los 0 grados. Entre más baja sea la temperatura, menor es la evaporación. Sin embargo, pues es una de las primeras formas. Por ejemplo, con los huracanes, que es una forma en que entra mucha agua hacia los continentes, que incluso se ocasionan inundaciones como en días pasados, pues se requiere que el agua esté alrededor de o por arriba de los 26, 27 grados centígrados a una profundidad, pues que algunos señalan que hasta 40 metros, más o menos con esa temperatura, eso le permite a los vientos evaporar mucho más agua. Ok. De tal forma entonces que esa es una de las primeras, valga la redundancia, formas en que la naturaleza nos provee de agua dulce, esto es sin sal. Y la otra es con la infiltración. Una vez que el agua es desechada, en muchas ocasiones contaminada, pero esta se infiltra en el subsuelo, ahí se van quedando los elementos que no la hacen o que impiden que sea potable o que se pueda utilizar. Y bueno, cuando emerge, pues ya emerge como agua dulce. Claro que aquí no es tan que todo el agua sea dulce, porque a veces al pasar por diferentes capas, pues va a obtener algunos elementos que pueden ser nocivos para la vida vegetal y animal, como sería el arsénico, el sodio y algunos otros minerales que va tomando en el paso de esa agua. Pero esas son las dos formas centrales en que se puede hacer el agua dulce. Ya la naturaleza, ya de allí pues hay otras formas y lógicamente desarrolladas por los humanos mediante una serie de tecnologías, pero pues esos ya tienen un costo mayor. Podríamos decir entonces que el agua que nosotros utilizamos para nuestras actividades como civilización es un recurso natural que se está continuamente renovando. O sea, por ejemplo, el agua en algún momento que utilizamos para el riego, pues se va a los ríos, luego los ríos se van a los lagos, luego de los lagos a lo mejor deriva en algún momento en el mar y se vuelve a hacer agua salada, me imagino, y otra vez con estos dos procesos de evaporación e infiltración, volvemos a tener nosotros agua disponible, ¿no? Exactamente, es un ciclo, es lo que se conoce a grandes rasgos como el ciclo hidrológico. Y bueno, si es a través del ciclo hidrológico que nos llega esta agua, pues una de las primeras cuestiones que hay que tener presente es por un lado no contaminarla y por el otro lado no dejarla que regrese inmediatamente al mar, donde se vuelve a mezclar con el agua salada. Y ahí es donde deben aplicarse una serie de técnicas para pues retenerla más sobre los continentes. Ok, ahorita entonces vamos a revisar ese punto de cómo podemos retenerla más sobre los continentes. Entonces, ahora sí pasando al tema de el agua dulce y la agricultura. Somos el sector que más agua dulce utiliza, pero no lo utilizamos con tanta eficiencia. ¿Qué podemos hacer nosotros, pues, para, digamos, no ser tan ineficientes? Sería
establecer una serie de sistemas de riego más eficientes, pero esto va asociado con qué tanto nos llueve en las diferentes regiones de México. Ok. De entrada, tenemos una mala distribución de las lluvias. Ahorita lo platicamos por qué, pero para que te des una idea, hay un gradiente hídrico que va desde los 3,000 a 5,000 milímetros, o sea, 3 a 5 metros del agua que llueve, sobre todo en el istmo de Tehuantepec, ahí más o menos por los límites de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Ajá. Que si para tener una idea, si esta agua no se evaporara, no se infiltrara y no escurriera, tendríamos al año una capa mínima de 3 metros de alto. Pero hay momentos en que ha llegado a llover hasta 5 metros, de 3 a 5 metros de alto. Más o menos para la parte sureste, pues se conservaría, tendríamos una capa anual de 1 metro hasta 3 metros en promedio. Pero si nos vamos hacia el noroeste, sobre todo norte, pero principalmente el noroeste, la cantidad de agua que va cayendo sobre el territorio nacional va disminuyendo hasta llegar allá por Altar, Sonora, más o menos en los límites con Estados Unidos, casi en la frontera con Estados Unidos y en los límites con la península de Baja California, incluso algunas regiones de Baja California, donde esta capa de agua sería de 3 a 5, pero en este caso no son metros, son centímetros. Ese es el gradiente térmico, de 3 metros, 2 metros en promedio en el noroeste, en el sureste, a 3 a 5 centímetros por año allá en el noroeste. De tal manera entonces que tenemos una distribución irregular, aunque en promedio pues en el país nos lluevan alrededor de 700 milímetros, o sea, unos 70 a 75 centímetros. ¿Por qué se utiliza la unidad de milímetro? Porque si tenemos 1 metro cuadrado y nos llueve 1 milímetro, eso representa 1 litro, 1 litro por metro cuadrado, de tal manera que ese es el parámetro que se utiliza. Entonces, esta variación nos lleva a que prácticamente en los estados del sur y del sureste, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Guerrero, parte de Michoacán, Morelos y parte de, bueno, Veracruz aquí ya se incluyó, más o menos nos representan alrededor del 30% del territorio nacional, pero aquí nos llueve el 50% del agua, el 50% del agua que tenemos anualmente o de las lluvias se presentan en esta superficie que apenas sí alcanza el 30%, mientras que en el resto nos llueve el otro 50%, pero yéndonos ya a especificidades, lo que es el noreste y el norte del país, con los 2 estados de la península de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, que es alrededor del 50% del país, del territorio, pues allí cuando mucho nos llueve el 30%, o sea, tendremos estas cuestiones que en el 30% del territorio nos llueve el 50%, mientras que en el 50% del territorio cuando mucho nos llueve el 30%. Así de mal están la distribución. Y lógicamente la pregunta es ¿por qué? Pues esto se debe a factores naturales, que son los que hacen que determinan la precipitación y con ellos los climas, y esto va desde el movimiento atmosférico mundial, donde los vientos suben, se mueven, y lógicamente aquellos que llevan mayor cantidad de agua pues no salen de la atmósfera, regresan a algún lugar. El problema es cómo regresan. Por ejemplo, los vientos que suben en el Ecuador, allí en el Ecuador se encuentran los vientos que vienen de la parte sur y los que están del lado norte, allí chocan, se elevan, al elevarse precipita mucho, por eso es que se dice que allá en el trópico llueve muchísimo, porque pues ahí se encuentran vientos cargados de humedad,
y al chocar se elevan y depositan o precipitan toda su agua, pero no se salen de la atmósfera. La situación está donde regresan, pues más o menos regresan a la altura de los 35 grados, en el caso nuestro, pues serían 35 grados norte, de tal manera que allí tenemos los desiertos. ¿Y por qué tenemos los desiertos? Pues son varias razones lo que explican los desiertos, pero una de las centrales es que está bajando en los vientos fríos, porque al subirse, al elevarse se enfrían, y secos, porque dejaron toda su agua. Eso nos explica, por ejemplo, que la península de Baja California, que está prácticamente rodeada por todos los lados, con excepción donde pega en el continente, de agua, sea un territorio seco, porque están bajando vientos demasiado secos que en lugar de aportar agua, pues la están tomando de donde sea, y no el mar de Cortés y las cercanías del Océano Pacífico, pues no dan lo suficiente como para que ahí llueva. Pero también tiene que ver con los vientos dominantes. Estos vientos dominantes en nuestro caso pues vienen del noroeste. ¿Y qué implica eso? Pues que está el Golfo de México, pero del Golfo de México tenemos menor costa que del Pacífico. Entonces, ¿por qué no tenemos una influencia mayor del Pacífico? Pues precisamente porque los vientos dominantes sobre nuestro territorio vienen del noroeste, o sea, vienen del Golfo, atraviesan el territorio y salen hacia el Pacífico. Okay. Solo en unas temporadas están entrando del Pacífico y es cuando meten algo de humedad. Pero además vamos a encontrarnos barreras montañosas, y esas barreras montañosas hacen que se eleven los vientos de tal manera que precipitan, y cuando pasan del otro lado pues ya van con poca humedad. Es el caso de esta región de Tehuacán, de Perote, que del el lado del Golfo de México chocan los vientos y es un área donde llueve mucho, mientras que a la misma altura del otro lado pues tenemos zonas semiáridas. Esas cadenas montañosas entonces también van a influir. Luego hay vientos locales y todas las cuestiones ya que suceden a nivel de vegetación, porque también la vegetación pues tiene mucho que ver al evaporar el agua, y eso le llaman ciclo corto. Se dice que en los bosques un 30%, a veces hasta un 40% del agua que precipita es la misma que se evapora del suelo y de las hojas de los árboles. Para el caso de la selva, de las selvas, cuando estaban estas densas, pues se dice que hasta el 40% de lo que allí lloviera del ciclo corto, que es lo que se evapora del lugar, de la evapotranspiración del lugar. Entonces todo eso es lo que determina que la lluvia esté tan, digamos que no sea homogénea sobre nuestro territorio. Esta cuestión geográfica que nos acabas de explicar es bastante interesante. Entendería yo que este simple factor es el que nos puede explicar que exista una mayor tecnificación de riego en el norte del país que en el sur. Y te comento esto yo, bueno, porque he platicado con personas que trabajan en empresas de riego y todavía en estos momentos pues les cuesta mucho entrar en la parte sur del país porque los agricultores, al tener una mayor cantidad de agua disponible en comparación con los del norte, todavía no ven esta gran necesidad del riego agrícola, algo que si nosotros platicamos con un productor del norte pues ya no hay duda al respecto. Sí, no nada más es eso. De entrada, hay otros factores, pero es cierto, hace unos 50 años, 40 años, cuando yo era estudiante, pues recuerdo que era común que los profesores nos dijeran que en el trópico no se necesitaba regar, cosa que no es cierto, pero bueno, se manejaba esa idea precisamente por lo que llueve. Pero hay otros factores, entre ellos el tamaño de los predios, acá en el norte son más grandes, y lo otro, la cercanía con Estados Unidos, tienen un poco, digamos, más referentes de que allá están utilizando el riego, pero en esencia, pues sí podríamos decir eso, pero son factores también culturales. Lógicamente que eso yo creo que con este año, y eso fue recurrente. Recuerdan en la década de los 90, los primeros años también eran sequías muy fuertes, de tal manera que pues el lago de Cuitzeo, me acuerdo haber hecho una práctica allí en medio de lo que era el lago, porque pues ya no tenía agua, pero creo que ahora con comunicaciones más rápidas, creo que esto de la problemática que se
presenta por la falta de lluvias, pues es más conocida por todos. Pero hay otra situación, el crecimiento de la población. O sea, en el pasado se decía que nada más se le rascaba tantito y allí aparecía el agua, Sí. que ahora hay que extraerla a mayor profundidad. Y bueno, a nivel popular hay una serie de explicaciones. La realidad es muy sencilla. Si hace 50 años en un lugar vivían 1,000 personas y cada uno tomaba 1 litro de agua, pues eran 1,000 litros de agua. Pero ahora, 50 años después, ya no tenemos 1,000, tenemos 10,000, ahora son 10,000 litros de agua lo que se requiere. O sea, ha habido un crecimiento para la población y no nada más es el agua que consume, es lo que se requiere para la agricultura, para los servicios domésticos y todo lo demás. En otras palabras, si siguiera siendo la misma recarga de acuíferos, pues y ahí vamos a tener que el agua se iba estar extrayendo mayor cantidad. Pero además tenemos ese otro problema, que no hay recarga de acuíferos. ¿Por qué? Pues porque las actividades humanas implican de que se requieren espacios para cultivar, para el ganado, entonces viene la deforestación. Se habla de en los últimos años de 200,000 hectáreas por año. El no tener prácticas apropiadas para manejar el suelo y el agua, pues, y además en muchas ocasiones el cambio de uso de suelo ya disminuye la recarga de los acuíferos, pues lógicamente ya no tenemos agua en el subsuelo. Además, si se está extrayendo para regar, pues hay una sobreexplotación de esos recursos hídricos, pero muchas veces el mal manejo, el agua misma provoca en los suelos la desertificación de los terrenos, la erosión sobre todo en las áreas montañosas y accidentadas. Pero además tenemos desperdicio de agua en las ciudades y el mal manejo de la misma en la agricultura, donde algunos dicen que es hasta el 78% del agua. Sí. Entonces todo eso combinado pues nos da la problemática que acabamos de vivir hace apenas 2 meses. Y esas son pues las consecuencias que nos ocasionan. Okay. ¿Cuáles son las principales? Perdón. Adelante. Adelante. Sí. Aquí te quería hacer yo nada más una pregunta con respecto a los mantos acuíferos. ¿Tenemos mantos acuíferos en una misma región a diferentes profundidades? ¿O cómo es esto de que de repente sacábamos agua a 10 metros y ahora la estamos sacando a 300? O sea, el manto acuífero están generalmente en un tema de profundidad, o sea, tú lo puedes encontrar desde los 10 hasta los 300 como si fuera una jarra, ¿no? Y esta se va vaciando y tienes que ir más hacia abajo. ¿O por qué razón en una misma región extraemos agua de diferentes profundidades? En primer lugar, se debe a las diferentes corrientes, o sea, el agua que se infiltra hacia dónde se mueve. Esa es una. La otra es en qué época lo estás haciendo. Pero en general, si tú ves un acuífero como un espacio cerrado, como si fuera un recipiente, aquel pozo que está más profundo va dejando sin agua a los pozos que están más superficiales, que su tiro para extraer agua es más superficial. Es la ley del popote. Si varios están obteniendo agua de un solo recipiente y uno tiene un popote más grande, llega más abajo, pues puede dejar sin agua a los demás. Entonces esta es una de las primeras problemáticas, que todavía no hay ni la remota conciencia de que el agua que están extrayendo en algún pozo de allí de Los Reyes, donde vives tú, no es el agua que llovió sobre ese terreno. Además del agua que llovió sobre ese terreno, está extrayendo el agua que llovió en otras partes. Eso es a lo que se refiere cuando hablamos del área de recarga de mantos acuíferos. O sea, mientras no le pongamos una capa de cemento, el agua se va a infiltrar aún en los terrenos agrícolas. El problema es que muchas veces esa infiltración ya es menor y es más el agua que escurre con respecto a cuando había vegetación, cuando había bosques, porque se crea una capa de materia orgánica que va a absorber el agua y además las mismas hojas de los árboles retienen el agua. No sé si has pasado en algún momento bajo un árbol después de 1 o 2 horas de un aguacero y ahí todavía sigue lloviendo. Sí. Entonces,
cuando esa agua va cayendo lentamente, tiene más posibilidades de infiltrarse. Al pasar a uso donde modificamos el suelo, pues también modificamos esa infiltración, y eso es lo que ha ocurrido con todos los usos que se hacen en la agricultura. Ahora, los usos urbanos, cuando se le pone cemento, pues ahí estás impidiendo la infiltración. Lo mismo con los invernaderos, cuando el agua se capta, ya no se deja que caiga sobre la superficie en la que está ubicado el terreno, y esta se desaloja hacia una corriente natural o hacia algún alcantarillado, pues ya no estás permitiendo que haya recarga de manto acuífero allí, al menos del agua de lluvia. Ok. Y en este sentido, entiendo que todo se trata de un desequilibrio. Estamos extrayendo más agua y estamos captando menos. Cuando nosotros hablamos de tratar de resolver estas dos problemáticas que se encuentran en los extremos, ¿qué acciones, qué actividades deberíamos de realizar? O sea, tanto para aumentar la captación de agua como para aumentar la infiltración. Mira, es un problema todavía más complejo. A ver, Vamos viendo primero cuáles son las consecuencias de la falta de agua. En primer lugar, que van aumentando las zonas áridas y semiáridas, sobre todo las semiáridas, donde llovía un poquito y ahora llueve menos. Eso también le llaman desertificación, desertización. Por ahí luego los expertos utilizan una serie de nombres, pero bueno, implica que se está haciendo más seco. ajá, Altas temperaturas y baja humedad relativa son condiciones ideales para que se presenten incendios o para que los cultivos tengan problemas por esas altas temperaturas y baja humedad relativa, pues van a estar transpirando muchísimo, de tal manera que van a requerir más agua. Pero una de las cuestiones centrales es que eso nos da condiciones ideales para que se presenten los incendios forestales. Y luego si a eso le agregamos un cerillo para eliminar un bosque y poner aguacates, pues con mayor razón, en esas condiciones de alta temperatura, esto prende rápidamente. Ya hablábamos de la disminución de la recarga de los mantos acuíferos, menor infiltración en el subsuelo, pues la extracción va a ser a mayor profundidad y los costos de extracción o de obtener el agua, sobre todo por la energía eléctrica, pues son cada vez más altos. Entre más hondo, más profundo estés sacando el agua, pues te va a costar más. Disminuyen las corrientes permanentes, baja el nivel del agua. ¿Por qué? Pues porque al no llover ya no hay escurrimiento. Eso implica que las presas y los embalses se secan por la falta de este escurrimiento. Pues creo que el caso del lago de Pátzcuaro y el lago de Cuitzeo, de los que tenemos sí. relativamente noticias en forma reciente, pues son buen ejemplo de esto, de que finalmente no es nada más lo que llueve allí sobre la superficie que esos lagos están, sino la que les llega de toda la cuenca de captación. Hay falta de agua para las ciudades y las industrias, pues el caso del Valle de México y Nuevo León, o sea que hay con la Ciudad de México y su área conurbada y en Nuevo León, pues recientemente, no solo en este año, en los años pasados, pues fue un caso crítico porque se decía que las presas de las que se abastecían, o en el caso del Valle de México, se abastece tanto de los pozos de aquí, ubicados aquí en la región, como un 30% de agua más o menos que va a traer por allá del río Cutzamala y del río Lerma. Pero además hay estrés hídrico en la vegetación. He visto como algunas plantaciones, pues simplemente varios árboles se murieron. En vegetación natural también este estrés hídrico lo hace más propenso a las plagas, a las enfermedades, a los incendios, y lógicamente que la fauna silvestre pues también sufre y tiene problemas por falta de agua. El que las plantas por ejemplo, los bosques, los árboles de los bosques o las plantaciones tengan estrés hídrico, eso quiere decir que van a estar más propensos a plagas y enfermedades, además de los incendios. Pero no se diga lo que va a ocurrir en la agricultura de temporal. El temporal es errático, no es suficiente, no llega el agua cuando debe llegar. Para la agricultura de temporal tenemos dos elementos principales. Por un lado, temperatura apropiada, sobre todo si estamos en la parte de clima templado, pues hay que esperar que las bajas temperaturas ya no lo sean tanto para que pueda germinar y crecer la planta, pero por el otro lado, la falta de agua. En el pasado, los
productores, los campesinos, pues tenían bien establecido en su lugar de origen cuándo iban a empezar las lluvias y cuánto iban a durar. Ahora, pues eso ya no es posible. Ha habido una alteración del ciclo de lluvias. Ha habido disminución de la superficie sembrada. En días pasados que fuimos a Quistla, allí se llenó de invernaderos, pero ya en este año dejaron de cultivar algunos por falta de agua. Pero para darnos una idea, en el censo del 2022 nos hablan de una superficie de un poco más de 25.5 millones de hectáreas, de las que solo sembraron 21.5 millones y alrededor de 4 millones no se sembraron. ¿Por qué no se sembraron? Pues porque en el caso de casi 2 millones no se sembró por mal temporal, por falta de crédito, por enfermedades, por falta de dinero, apoyos, o no hubo quien la sembrara, entre otras. Pero aquí es donde entra lo de mal temporal. Entonces muchas de estos casi 2 millones de hectáreas no se sembraron porque no llovió a tiempo. Y además, para esta agricultura disminuye el periodo de crecimiento. Te decía que por un lado necesitamos temperaturas por arriba de los 10 grados y por el otro lado que haya humedad. Si esto no ocurre, pues simple y sencillamente el periodo de crecimiento para los cultivos va a estar limitado, porque si se tardan mucho las lluvias, después pueden empezar las heladas y las plantas se mueren. Se pierden las cosechas y muere el ganado en general por falta de agua y por falta de pasto en el caso del ganado. Además, disminuye la superficie de riego porque, bueno, puedes tener la infraestructura de riego, los canales o la tubería, lo que tú gustes, pero si no tienes agua, ¿de dónde vas a regar? Y te decía que en el caso de Aquistla se presenta, en otros lugares de los que han dado, también en mayor o menor medida ya se empieza a presentar esta problemática de que no hay agua. Y lógicamente, pues los problemas de salud. El mismo golpe de sol de las altas temperaturas, pues es un problema inmediato. Se recomendaba no estar al sol y tomar suficiente agua. Quisiera decirte que por ahí se maneja que el agua embotellada ya le quitaron los minerales y lo que retiene el agua dentro de tu cuerpo, pues son precisamente los minerales. Entonces, pues por allí también hay algún problema. Estas consecuencias que listaste, que son cerca de 10, incluso un poco más de la falta de agua, también podríamos sumarle las consecuencias negativas que tiene el exceso de agua, ¿no? El hecho de que hayamos desequilibrado el tema de las precipitaciones y de que cuando llueve, pues ahora puede llegar a ocurrir con una mayor intensidad. ¿Qué opinas al respecto? Son dos cosas. Por un lado, la intensidad, que lo estamos viendo ahorita en estos días pasados, varias partes bajas se están inundando, y por el otro lado, que el agua que llueve en las partes altas no se infiltra. Por lo que decíamos, ya hubo cambio de uso de suelo y además no hay programas donde se hayan hecho, bueno, ya se maneje lo de la infiltración del agua o la recarga de mantos acuíferos. Entonces, ese cambio de uso de suelo ha propiciado que sea mayor la cantidad de agua que escurra y lógicamente pues en las partes de abajo vamos a tener inundaciones. Así es, recientemente fui a San Miguel de Allende a un evento y al lado de la autopista había mucha superficie de maíz de temporal inundada y bueno, ese maíz pues si no sacas esa agua de ahí en cuestión de horas pues ya hay un decrecimiento del rendimiento. ¿Cuáles son las alternativas que se tienen, papá, para pues afrontar estas problemáticas, ¿no? La problemática de la escasez de agua y la problemática del exceso de agua en determinadas ocasiones. Y aquí también quisiera preguntarte, bueno, mencionaste hace rato que que allá por la década de los 90 se tuvo también un tema de sequía y estaba por ahí un lago seco. O sea, estas cuestiones son cíclicas, o sea, siempre vamos a tener periodos de sequía y periodos de extrema precipitación, debemos acostumbrarnos a ellos, no es, o más bien no debemos tanto alarmarnos ahorita porque es una cuestión que se va a ir repitiendo. Sí, pero es cierto, son en alguna medida, pueden ser cíclicas, pero sus consecuencias ya son mayores, precisamente por esa alteración. Ok. Entonces, eh,
Aquí quisiera señalar lo que todavía ocurre por ahí. Finalmente, la vida de un individuo en promedio es de 80 años. Creo que en promedio le dan 77, pero pensando que sean 80 años es un periodo muy corto. Ha ocurrido en algunos lugares, creo que uno de ellos fue el periférico, viaducto, no sé cómo le llamaron, en San Luis Potosí, que establecieron esas vías o esas vialidades donde era un arroyo. ¿Y cuál era el motivo? Pues es que aquí nunca llueve. Bueno, nunca llueve, a lo mejor en lo que llevas de vivir, posiblemente 40 años, que te acuerdes, pero si allí hay un arroyo, quiere decir que algún día va a llevar agua. Y ese día para esos lugares, pues es cuando entran los remanentes o a veces todavía los huracanes, ciclones hasta allá. Y bueno, llegó a pasar hace algunos años que salían fotografías, todavía no había internet y esas cosas, pero en los periódicos donde los carros iban flotando precisamente por esa cuestión. Y eso también se aplica a nivel popular de decir, no, pues aquí no hay problema, este río nunca trae agua y ahí construyen sus viviendas con mucho esfuerzo y viene una avenida fuerte por una precipitación muy fuerte y se lleva todo eso. Y lo otro que ocurre, y ha ocurrido mucho aquí en el Valle de México, pero también lo he visto para algunos manglares allá en la costa del Pacífico y otros lugares que construyen allí donde son embalses o en el pasado eran embalses de agua, de tal manera que cuando llueve, pues esta se va a depositar allí y va a inundar. Entonces, ese tipo de cuestiones no se entiende y muchas veces los fraccionadores, pues como los que vendieron casas de interés social allá en la región de Acapulco, en manglares y en lagunas que ya se habían secado, pero pues en algún momento el agua va a buscar su cauce por donde siempre se iba. Entonces, De esos son hecho, parte de los problemas que tenemos. sobre ese punto he visto, por ejemplo, que ya había sembradíos en muchas superficies que pertenecían a presas, ¿no? Porque estaban pues, secas o llevaban varios años que no estaban a un nivel alto y ahorita con las lluvias que se han tenido, pues ya esos sembradíos se perdieron incluso, ¿no? Así es. Entonces, eso es parte de la falta de cultura de esto. Pero como señalabas, pues yo he dividido las posibles alternativas para manejar este problema, porque ya veíamos que no nada más es el agua dulce de dónde la traemos, sino hacia dónde la llevamos una vez que tenemos mucho, porque a veces esa gran cantidad se presenta en unos cuantos días y en los siguientes ya tenemos el mismo problema de desabasto. Lo primero que se tiene que hacer a nivel nacional es que el agua se tiene que considerar como un elemento de seguridad nacional, como un derecho de todos los mexicanos y yo diría que de todos los humanos y no como una mercancía. A partir de los sismos del 85, creo, el más fuerte en la Ciudad de México, empezó una campaña para que no se tomara agua de la llave, hasta esa época, pues no era mucho lo de agua embotellada, pero las empresas del agua embotellada empezaron con estas campañas de que era más limpia y ahora tenemos el problema de que ya casi nadie quiere tomar agua de la llave y mucho menos, digamos, potabilizarla hirviéndola y vais compra, pero con eso estamos ocasionando otro problema, la gran cantidad de plástico de un solo uso. Entonces, parte de eso tiene que ser así. Para esto tiene que haber una ley acorde a la situación actual donde se privilegie el agua como un derecho humano. En la actualidad se le considera como una mercancía, no solo el agua embotellada que te venden en una botella o en un garrafón, sino el agua, cómo se manejó durante el neoliberalismo, durante los sexenios pasados, donde se les dieron concesiones a grandes empresas que están utilizando el agua que sale en un lugar, pero que su área de captación es a lo mejor muchos kilómetros a la redonda y Sí. los pobladores no están recibiendo nada o los dueños de los terrenos no están recibiendo nada porque en esos terrenos se está captando el agua. Entonces, por eso tiene que haber una ley que privilegie los derechos humanos. Por Ok. otro lado, concientizar a la población sobre el buen uso del agua, pero que no nada más es el buen uso, sino que ya no siga el mal uso de la basura, que ese plástico y todo lo demás se tira en la calle, va a dar a las alcantarillas y pues después ayuda a que las inundaciones sean mayores.
Pero eso no ¿ok? implica que no debemos hacer un uso eficiente de toda el agua dulce que tenemos y entonces tenemos que planearla a todos los niveles, empezando por implementar programas de recarga de acuíferos donde se le reconozcan la participación, por ejemplo, a las comunidades que están en las partes montañosas y donde todavía hay bosque y donde además llueve más y se infiltra más el agua precisamente por estar en esos terrenos en uso forestal. Planear el uso y manejo del agua por microcuencas. Creo que la solución no está en planear grandes regiones, sino en planear las microcuencas, de tal manera que, por ejemplo, si hablamos de la problemática del lago de Cuitzeo, pues habrá que analizar todo lo que implica de dónde escurre el agua hacia ese embalse y planearlo de esa manera. Es Se como tienen revisar que las montañas cercanas, ¿no? De donde escurre hacia ese lago específico. Así es, eso se Ok, llama el área de captación. ok. Establecer sistemas de almacenamiento de agua a nivel local y a nivel regional. A lo mejor todavía hay posibilidades en algunos lugares de hacerlo a nivel mayor, regional mayor, pero pues mucha de esta problemática se tiene a nivel local, entonces tiene que haber una serie de embalses. Limitar las concesiones otorgadas a empresas comerciales. Ya decíamos por qué llevar agua dulce de los trópicos a las zonas áridas. Ya existe la tecnología. Ahora ninguna actividad humana va a tener un impacto cero. Lógicamente que llevar agua dulce de los trópicos donde en algunas temporadas sobra las zonas áridas, pues tiene sus implicaciones no solo económicas, también ecológicas, pero pues se tienen que estudiar la posibilidad de salinizar el agua de mar. ¿Cómo harías tú? O sea, ¿cómo se hace esto? Así como, por ejemplo, se transporta el petróleo en ductos, o sea, sería tener ductos que vayan desde las costas hacia las zonas áridas. Pues, por ejemplo, en el caso del sureste, pensando en alguno de los grandes ríos que están por allá, se podría traer el agua a la parte más alta de aquí de los volcanes. A lo mejor no tan alto, pero sí, digamos, a unos 3.500 metros de alto. Y de allí por gravedad se iría para los demás lugares, ya a lo mejor ya no necesitamos bombearla. Sin embargo, pues son programas muy costosos. Ok, Lo otro, pues, es la desalinización del agua de mar. Incluso cada vez es más común que se presenten proyectos donde se trataría de producir cultivos en el mar, en barcos, en plataformas, estar desalinizando el agua y con eso producir, inducir la lluvia artificial, que es lo que llaman cosecha de agua. Cuando se induce, sí se siembran las nubes y bueno, sí podemos hablar de cosecha de agua, pero propiamente como agrónomos cosechamos aquello que sembramos. Entonces, ok. lo apropiado sería pues, inducción de la lluvia artificial y ya lo hicieron para allá, para el norte del país, como parte de la solución de la problemática que tuvieron en Nuevo León, principalmente en Monterrey. Y reforestar y plantar árboles en todos los derechos de vías de las carreteras. Incluso hasta sería menos agobiador para los viajeros el ir sufriendo el sol. En lugar de eso, pues tener árboles. Pero también habría reforestación en otros lugares. Sin embargo, esas son, digamos, lo que yo he definido como las acciones generales que se tienen que hacer a todos los niveles. Luego estarían para terrenos forestales. En los terrenos forestales, pues aquí, aun cuando no estén degradados, debemos hacer una serie de obras de conservación del suelo y captación del agua, porque ya decía, allí es donde llueve más, con ello favoreceríamos aún más la infiltración del agua, de tal manera que de allí estarían los manantiales para después abastecer a las poblaciones. Incluso en algunos lugares específicos, toda el agua que esté escurriendo de los caminos o que no alcanzó a infiltrarse, pues deberíamos establecer áreas de recarga de mantos acuíferos. Para esto, pues hay que ver el tipo de rocas. Por ejemplo, si son rocas de tezontle o de estas de piedras porosas, pues ahí es más fácil recargar. El problema es quién lo va a utilizar abajo y ahí es donde pues se puede estar recargando arriba, pero si si no se compensa a los dueños de esos terrenos, pues puede suceder lo que está sucediendo ahorita
Nayarit, Sinaloa, Sonora, que los empresarios agrícolas que exportan están utilizando no solo el agua que cae ahí sobre sus terrenos, sino si ahí mismo la dejan que se infiltre. Pero eso, ¿cuánto les puede durar? ¿Medio año? Pues mínimo el otro medio año se están abasteciendo de agua que se infiltró en la parte alta y que a veces tarda 2 años o más en llegar hasta la parte baja. Además, realizar reforestación y restauración ecológica en terrenos montañosos degradados, deteriorados. Aquí, mira, en algunos de estos lugares sacan una tonelada de maíz y eso pues le representa a lo mejor unos 10,000 pesos, 5,000 pesos, pues se les podría pagar por hectárea con tal de que reforestaran y tuvieran para comprar su maíz. Ok. Y además hicieran restauración ecológica. Tenemos que seguir fomentando el desarrollo de la silvicultura comunitaria porque ya ha quedado demostrado que por un lado muchos de estos pueblos no están pensando en primer lugar en la ganancia, sino en el bienestar de la población y son los que conservan mejor sus bosques. Pero hay que tener presente que si hay un recurso, y en este caso el recurso maderable ya es un ahorro que hizo la naturaleza, ya no hay que esperar a que crezca, ya se puede aprovechar, pero tiene que ser con la conciencia de que si quitamos los árboles que están allí, que a veces ya están viejos y hay necesidad de quitarlos, si no se deterioran, pues hay que plantar más de tal manera que ya hay suficiente experiencia en muchas comunidades para que los que se quieran incorporar sean incluso capacitados por ellos mismos en cómo manejar apropiadamente sus recursos forestales y los recursos asociados. Todavía son muy poquitas las comunidades, estamos hablando cuando mucho del 20%, de tal manera que todavía tenemos el 80% de áreas donde podemos todavía incidir en manejar apropiadamente la flora, la fauna y además el agua. Y para esto hay un programa que se llama pago por servicios hidrológicos o cobro por servicios hidrológicos. Pago por el lado del gobierno y cobro por el lado de los ejidatarios y los comuneros, donde se les paga precisamente por alguna superficie que tienen en esto de servicios hidrológicos y servicios ambientales. Esto tenemos que ampliarlo y lógicamente a través del gobierno se debe pagar esta cuota y la pregunta es, ¿tú cuánto estarías dispuesto a pagar por tener agua y aire limpio? ¿1 peso al año? Pues si No, pues fuera 1 peso al año ya obviamente sería varios millones y todos los mexicanos lo hiciéramos. Nada más para darnos una idea. ¿Cuánto cuesta una pipa de agua? le ponemos un valor comercial, pero el valor comercial pues está lejos de acercarse al valor intrínseco que tienen esos elementos para nuestra vida. O sea, ya si no tuviéramos realmente agua, pues tú ves en las colonias ahí en el centro de México, pues que pagan pipas y pipas para estar surtiéndose, ¿no? Entonces, sí, lo que pagamos actualmente por esos recursos, pues es, digo, por el agua, ¿no? Por el aire, pues no pagamos, es mínimo en comparación de lo que realmente valen. Así es, efectivamente. Por el otro lado, en las áreas urbanas, pues y en las ciudades también tenemos una problemática. La principal de ellas es que todo el agua que cae se va hacia afuera, no se capta. Entonces se tienen que modernizar y revisar los sistemas de distribución del agua, las redes de agua potable, porque muchas veces llevan ya más de 50 años y allí se está desperdiciando. Se dice que el 50% del agua. Tiene que haber separación de aguas residuales. No debe ir al mismo drenaje de el agua de las viviendas y de las industrias. Hay quienes incluso plantean que es posible hacer la separación del agua de las viviendas en dos, aquella que va con heces y la que iría de otros usos. Pero el problema actual es que mucha de esta agua de las viviendas, que pues, podríamos considerar como aguas grises, se contaminan cuando se juntan con las de las industrias. Y lógicamente que la que sale de las industrias pues es más difícil su tratamiento. Se deben implementar sistemas de captación y filtración de agua en nuestros ambientes urbanos. Pueden ser los parques, pueden ser los mismos jardines y sobre todo algo que nos falta mucho y que casi no tenemos son plantas tratadoras de estas aguas residuales. Y te decía, en el caso de las aguas de las viviendas o de las áreas urbanas habitables,
pues su tratamiento es mucho más fácil que el agua de las industrias donde llevan una serie de contaminantes. Entonces, creo que en todas las poblaciones, no importa el tamaño, pero puede establecerse de 2,000, 2,500, en algunos casos de 1,000 personas, debería haber pequeñas plantas tratadoras de agua, y esa agua pues ya no se va a regresar, ya, cuando se haga esto ya no se va a regresar a los arroyos, se va a utilizar para usos donde sea posible, regar jardines, usos agrícolas, pero al ponerla allí pues simplemente también estás ayudando a la recarga de acuíferos y lógicamente establecer sistemas ecológicos de tratamiento de estas aguas grises, los cuales pueden ser incluso en las partes ajardinadas con una serie de plantas, por ejemplo, el tan maltratado lirio acuático se dice que incluso puede hasta limpiar de algunos minerales las aguas, entonces pues habrá que trabajar con estas soluciones que serían sobre todo De, para las áreas urbanas. de elementos tóxicos, ¿no? Sí, ándale, de elementos tóxicos. Ok, y en el caso de la agricultura en específico, o sea, porque esto es más general, para la agricultura en específico, pues, ¿qué debemos hacer? Bueno, de entrada hay que ser claros que ahí estamos utilizando en México alrededor del 70%. Te decía que hay algunos que le hablan hasta del 80% del agua, pero bien, dejémoslo en promedio del 60% del agua. Aquí hay varias cosas que hacer. Lo primero, pues, hacer un uso más eficiente de este recurso. Pero para hacer un uso más eficiente tenemos que medir, necesitamos parámetros para saber si estamos haciendo un uso más eficiente. Entonces, si hablamos de modernizar sistemas de riego, pues hay que partir de un antes para poder evaluar el después. ¿Cuánto estás utilizando en litros de agua para sacar 1 kilo de jitomate, 1 kilo de maíz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de arándano, 1 kilo de tunas, lo que sea, o 1 kilo de carne? Entonces hay que medirlo ahorita. Ok, Incluso se deben buscar formas hasta de medirlo para la agricultura de temporal. Eso es lo primero. Y una vez que has establecido, por ejemplo, el sistema de riego más moderno, más eficiente, con cuánta agua ahora está sacando ese mismo kilo? Esto deberíamos plantearlo para todos los insumos. O sea, si queremos hacer un uso más eficiente en la producción agrícola y pecuaria, pues tendríamos que evaluar qué uso estamos haciendo de los insumos y pasar del dato de tener claro la cantidad de lo que estoy utilizando y lo que estoy obteniendo a la agricultura de sentimiento, que ahorita es la que predomina en la agricultura de temporal. Yo siento que echándole este puñito, yo siento y cuánto le estás echando en ese puñito. Entonces, necesitamos ya cambiar. Esto es un problema a nivel nacional donde casi hasta los agrónomos luego no llevan datos de estas cuestiones. Esto es diferente en otras sociedades, por ejemplo, los, no, los estadounidenses, pues esos, tú ves algunas de las películas incluso de vaqueros y ya por allí andan escribiendo y todo lo demás, o sea, es otra cultura por acá. Hasta los agrónomos hay muchos que son un poco flojos para escribir los datos. Y bueno, pueden tener mucha experiencia, pero su experiencia está en su cerebro nada más. Entonces nos falta esto. ok, Tenemos que implementar prácticas y horas de conservación del suelo y el agua y así como la recarga también de acuíferos en las áreas agrícolas, no solo en las áreas forestales. Tenemos que hacer combinación de sistemas para posibilitar esto. Pero una de las cuestiones que yo creo que ayudaría mucho es la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, porque ahorita tenemos muchas presas solvadas que ya no cumplen con su función de almacenar agua, sino asolves, ya cumplieron su vida útil, a lo mejor hay que desasolvarlas. Todavía en algunos lugares se utilizan canales abiertos en el suelo, de tal manera que el agua se va infiltrando, entonces pues se dice que la forma más apropiada de mover el agua es a través de tubería, incluso tubería que vaya por debajo del terreno.
así se pierde menos. Esto no es nuevo, esto ya creo que desde la época de la colonia lo utilizaban en Tehuacán, moviendo el agua por debajo, en galerías por debajo de la tierra para que no se evaporara. Y lógicamente, Ok. pues el cultivar especies y razas que estén adaptados a determinados consumos de agua y a las condiciones ambientales. Y lo que sí se está notando ahorita en lo inmediato es la modernización de los sistemas de riego. El pasar de riego rodado a riego por aspersión o riego por goteo, pues lógicamente que si hay una mayor eficiencia en el uso del agua, no se va a dejar de usar, pero lo que antes se utilizaba para 6 hectáreas, ahora están utilizándola para 10. Cultivar especies y variedades vegetales más precoces, esto sobre todo para la agricultura de temporal. Ahorita se debe aprovechar para ver aquellas variedades que a pesar de las condiciones tan adversas que tuvieron, produjeron algo y pues esas deberían ser las que sembraron. En la agricultura campesina hay una idea equivocada de comerse los primeros elotes. Yo creo que esos hay que ponerles una señal y dejarlos, porque si fueron los primeros que salieron, son los que hay que reproducir, porque sus hijos van a ser más precoces, van a salir más rápido. Y lógicamente en otras condiciones, pues podríamos establecer sistemas con cobertura vegetal, por ejemplo, en plantaciones de cítricos, pues luego se manejan algunas leguminosas que esos además aportan nitrógeno y establecer los sistemas agroforestales y silvopastoriles para irle combinando. Y en este aspecto, pues también hay que ponerle mucha atención a la agricultura familiar. Esa está enfocada más en el autoconsumo que en la venta, pero son unos cuantos millones de mexicanos. Se habla de que alrededor de unos 25 millones de mexicanos viven en el campo. Bueno, pues esta agricultura podría servir para eso. Y creo que algo que no se ha pensado, pero tiene que ser necesario, es qué pasa con la agricultura empresarial que está exportando agua, pero Sí. además mucha de esa agua no es la que cayó sobre sus terrenos, es la que está cayendo en la sierra de Durango, en la sierra de Chihuahua, y es con lo que están trabajando. Entonces, por ahí también se tiene que analizar esto y pues ahora sí hacer un cobro de algún impuesto justo y con lo que se ayude a las comunidades de las partes de arriba y continuar con el pago de servicios hidrológicos a esas comunidades en las partes altas de las cuencas, porque ahí es donde se hace la captación del agua, sobre todo de aquella que se va a utilizar fuera de la temporada de lluvias. Y eso es lo que te digo que está sucediendo ahorita en las áreas agrícolas, incluyendo el Bajío. Pues el Bajío, por ejemplo, el río Lerma empieza acá en las faldas del Nevado de Toluca con los deshielos y reciben algún beneficio por lo que obtienen los empresarios agrícolas del Bajío o los de acá arriba, pues no. Sin embargo, desde acá se está llevando el agua para allá. Cierto. Muy bien, oye, pues has hecho un desglose bastante interesante de alternativas. Ya para finalizar, quiero tu comentario sobre esta situación. Yo considero que desafortunadamente en muchas cuestiones de la humanidad, especialmente del agro, no implementamos soluciones adecuadas hasta que son una necesidad totalmente urgente, o sea, hasta decir, o hacemos esto o ya no hay más alternativas, se afecta a un grado que no es recuperable, a lo mejor en este caso, hablando de falta de agua o de exceso de agua, una región agrícola. ¿Crees realmente tú que estas estrategias se pueden implementar sin llegar a un punto crítico donde ya no haya más para dónde hacerse o va a ser una cuestión de hasta que sea extrema necesidad los vamos a ir implementando? Mira, solo tenemos este planeta. El otro que se está pensando tiene condiciones adversas todavía peores, que es Marte, la Luna. Entonces, tenemos que ir pensando en implementar algunas de estas acciones y aquí de la vez pasada que hablábamos que tiene que ser ya no en función de la competencia, porque finalmente, al menos en esto y en mucho, en lo de utilizar los minerales, la competencia va a que alguien se apropie dejando en la pobreza a muchos. Y parece ser que ahí no, este camino no nos lleva, incluso nos puede llevar a una encrucijada de la humanidad,
tiene que ser la solidaridad. Esto tiene que estar acompañado hasta de programas de control de natalidad, pero en forma responsable, porque por un lado tenemos incremento de la población, pero por otro lado tenemos que los jóvenes en la actualidad, sobre todo las mujeres profesionistas, ya no quieren tener hijos, y de una u otra manera el que ellas hayan llegado a ser profesionistas implica que tienen algo que pueden heredar, a lo mejor la disciplina para estudiar, y no confundamos inteligencia con preparación. Una cosa es la preparación y otra cosa es la inteligencia. En un ambiente de pobreza extrema pueden hacer a alguien muy inteligente, pero su entorno lo va a llevar a que utilice esa inteligencia, a lo mejor no para el bien, sino nada más para agandallarse a los demás, de tal manera que este problema de la población pues también es multifacético y tendríamos que verlo por allí. O sea, el problema del agua es un problema mundial y afecta a toda la sociedad. Lógicamente que primero tenemos que solucionarlo aquí en nuestro país, pero te decía que tiene que ser por regiones. No podemos aplicar las mismas políticas en el sureste, donde llueve muchísimo, que en el noreste y norte del país, donde casi no llueve. Tienen que ser diferentes. Y eso no lo vamos a cambiar, no podemos quitar los cerros que impiden que los vientos cargados de humedad entren al centro del país. Entonces tenemos que hacer un manejo de los recursos hídricos, te decía, como una política de seguridad nacional, como parte de la seguridad alimentaria y incluso yo diría la autosuficiencia para determinados sectores. Yo la autosuficiencia alimentaria digo que está bien, pero sería para los sectores que hacen agricultura, que fueran autosuficientes, por ejemplo, y en el nivel más bajo, porque la agricultura empresarial y la agricultura mercantil, pensando por mercantil de productores medianos y pequeños, pues eso es para alimentar a la gente que vive en las poblaciones. Y comentaba en algún momento por ahí que se maneja equivocadamente los avances tecnológicos. Hace rato todavía escuchaba que con la agricultura indoor, tú mismo lo decías por ahí, que pues es una problemática y parte de la problemática es que solo unas cuantas especies vamos a tener en eso. Y al menos en México, pues la mayoría de la población mexicana no se alimenta de hortalizas, se alimenta de granos. Entonces todo eso tenemos que verlo y no podemos decir que una tecnología es mejor que otra porque al menos México, un país tan diverso en lo ambiental, en lo geográfico, en lo cultural, pues no puede ser un solo sistema para alimentar a la gente. Entonces debemos empezar por considerar el agua como un derecho humano y a partir de allí pensar que el agua la requerimos para todas nuestras necesidades, para la producción, pues ni la minería se escapa a esto porque está siendo acusada la minería de que contamina mucho el agua. Y debemos pensar que el agua que llueve sobre nuestro territorio tarde más tiempo en regresar al mar. Entre más agua se quede acá, platicando con algún profesor decía, pero eso que planteas implicaría que en la parte de abajo ya no iba a llegar agua. Si empezamos a trabajar algunas cuencas, por muy grande que sea abajo, ni se va a notar. O sea, no va a ser el problema mayor del que tuvimos ahorita que faltó el agua, pero tarde o temprano esa agua que se tiene en mayor cantidad, de hecho siempre se está yendo una parte. ¿O por qué se provocan las inundaciones? Después de que estaba tan seco, vino los aguaceros y pues inmediatamente las presas se han llenado y se están desbordando, los ríos se están desbordando, están inundando. Entonces, al menos en las partes altas, pues creo que esa agua había que hacer más lento su regreso al mar. Ok. Y lo otro, pues todo el agua que utilizamos debemos reciclarla y además debemos limpiarla. El problema es cómo la recibimos limpia y cómo la regresamos, toda sucia. Y para esto, pues
Otra de las cosas que sí están las posibilidades, pero que tiene que verse más allá del periodo sexenal, es el establecimiento de plantas tratadoras de agua en todos los lugares donde sea posible, y esas son políticas que se tienen que implementar, no por la iniciativa privada. Creo que a la iniciativa privada hay que exigirle que lo haga en sus plantas, pero para el agua de consumo por la población, pues debe ser a través de los impuestos por las diferentes autoridades municipales, estatales y nacionales. Excelente, oye, pues una interesante perspectiva, muy completa la que nos acabas de presentar sobre el tema del agua, de manera general como recurso esencial para la humanidad y de manera específica para los fines agrícolas que la utilizamos. Te agradezco por esta conversación, papá, y pues nada, nos vemos para el siguiente tema que tenemos planeado. De acuerdo.